estoy hiper, mega emocionado. Estamos en Geiranger, no sé cómo se pronuncia, lo siento mucho. Hoy vamos a ver dos sitios, hemos madrugado a las 6:30 para desayunar porque tenemos que atracar en dos puertos, Geiranger y... Lo pongo aquí abajo, porque es que de verdad los nombres me están quitando la vida. Vamos a coger un coche, vamos a ir a la cascada de las 7 hermanas. De las 7 hermanas. Y luego vamos a ver la cascada cuando desemboca abajo, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de esto, que es pequeñito, muy pequeñito. Más el impacto visual que te generan los fiordos que otra cosa. Así que... empezamos. Qué vida esta, tan dura. ¡Estás conduciendo por Noruega! Estás flipando en colores, ¿no? Pues sí, un poco raro esto. Eso está tallado, ¿no? Madre mía, José, yo te mato a ti. Mira, subiendo, bajando. Las vistas empiezan a verse guays, poco que comentar, la verdad. Súper bonito esto, Ha sido una experiencia súper desagradable. Este es el vehículo que estamos alquilando, se supone que es para 2 personas, es bastante diminuto, pero nos va a llevar hasta arriba del todo para ver todo esto, pues eso, en alto, se va a ver el fiordo genial, la cascada que hay arriba también. El alquiler son 800 coronas, son entre 80 y 90 euros una hora, bastante caro, pero bueno, ya sabéis que aquí la vida es mucho más cara. Llevábamos dinero en efectivo, pero nos están obligando a pagar con tarjeta las 800 coronas. Un poco putada, porque la verdad que lo teníamos todo administrado ya, sacado y todo. Qué bonito es, la verdad, Bueno, no me enrollo más. Vamos a subir al coche, vamos a subir arriba. Así que comenzamos este vídeo en el primer puerto. Tercer día de crucero, Geiranger. Esto es un coche sin ventanas, casi no cabemos aquí. Tío José, esto es muy fuerte, ¿no? Eléctrica. Hostia, tío, esto de que no tenga ventanas hace un frío que flipas, Es eléctrico, yo espero que nos deje volver a la hora que nos dice y que no nos deje tirados el coche. Va súper suave, no hay que hacer casi nada. Pero acelera, huevón. Las montañas y la zona Geirangerfjord hayan sido señaladas como la definición misma de un fiordo. ¡Estás conduciendo por Noruega! Estás flipando en colores, ¿no? Pues sí, un poco raro esto. Pero aquí hay que decir que la carretera no hay... A ver, se puede bajar y subir, pero no raya en medio. Hay que dejar también el sitio para los que bajan. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo era para subir? Unos 15-20 minutos. Es que el coche tira poco, la verdad, va bastante lentito, ¿no? Sí, pero es eléctrico y nunca se va a calar. Ya. Eso es lo bueno que tenemos. Oye, se me están poniendo unos carrillos, yo no sé si es del buffet o qué, pero estoy enorme. Noruega. La gente estará flipando con el coche este, Pues Creo sí. que hemos sido los únicos que lo hemos alquilado. Es una manera diferente y divertida. ¿A que tú te vas contento de decir, he conducido en Noruega? Pues sí. Es verdad, es que son experiencias diferentes, hay que hacer de todo. Yo creo que estamos casi llegando, hemos visto nieve, bueno, están las laderas preciosas, ¿Ves lo que me mola de esto? Que hemos subido nosotros y justo cuando subimos nosotros, toda la gente que estaba en el autobús se va para abajo. Tenemos ahora mismo el mirador para nosotros solos. Es lo fuerte. Mira, mira la cascada. Porque las excursiones están sido con Pullman Tour y han bajado a la misma vez que nosotros y han estado nada y menos. Ya. Es que no habrán estado nada. 10 minutos como mucho. Como mucho. Supongo que ahora se irán a otro lado, eso sí. Pero vamos, nosotros lo que nos interesa es ver esto y luego vamos a ver la cascada de las 7 hermanas. ¿Es No, esto? esta 7 más y después hay otra cascada que está al lado del puerto, al lado del barco, que hay que ir andando, que es una pasarela de madera y llevas arriba a un museo. Estamos haciendo tiempo porque queremos daros las vistas en plan pausada. Estamos viéndolas ya y estamos flipando, pero flipando. Ahora sí.
Os lo muestro. Dice el José, lo primero que ha dicho, esto parece que no sea real. Es verdad, que parece que estás viendo un cuento. Un cuadro de estos así de... Madre mía. Es una pena porque es que la cámara al final no capta las cosas igual que la vista. Es maravilloso, ¿eh? ¿Ves? El parking completamente vacío, se han ido los autobuses y estamos ahora, pues eso, solos. Indican dónde están las cascadas. De hecho se ven, mira, las hay al fondo, José, están. Qué bueno. Es que poco que comentar, la verdad. Súper bonito esto, ¿eh? Te quedas embobado, embobado. Los vídeos son todo el rato iguales porque es el mismo paisaje, pero de verdad que el sitio merece la pena visitarlo, si tienes opción, una vez en la vida por lo menos, porque es lo que estaba diciendo el compañero, parece que está detrás de mí un cuadro de estos artísticos, de paisajes, de naturaleza, y es que es así, es así. Ahora vamos a bajar abajo, después de disfrutar bastante de este paisaje, vamos a estar un ratito aquí, que nos permiten estar una hora o así aquí arriba. Bajaremos y dejaremos el coche para ver qué, José. Otra cascada que hay entrando al pueblo. Por allá abajo, en el pueblo. Que el pueblo es eso, que al final dices, es que en crucero no te dan tiempo de ver las cosas, pero es que tampoco hay mucho que ver aquí. Aquí es, pues eso, lo que ves, las montañas, las cascadas, la naturaleza y 4 casitas que tiene el pueblo ahí abajo. No hay tampoco gran cosa. Así que nada, despedimos este paisaje y nos vamos a bajar abajo para ver el resto de la visita que hemos preparado nosotros por nuestra cuenta. Sí que da tiempo a hacer lo de las cascadas de las 7 hermanas. Si tenéis una parada de crucero como nosotros, que tenemos 6 horas que parar aquí a las 7 de la mañana, hemos tardado a bajar media hora más, a las 8 nos han abierto las puertas, pero se tarda unos 15 minutos en subir con el coche hasta aquí arriba. Nosotros hasta las 2 de mediodía nos sale otra vez el barco para el siguiente puerto, que sé que está muy cerca porque tarda 1 hora y media más o menos, y hay excursiones, que es las que son pagando del crucero, pues que te llevan a otro puerto. Nosotros pues bajaremos al pueblo y allí pues lo que hemos dicho es una pasarela que sube a una otra cascada, que es la que desemboca en el mismo puerto, al lado del barco. La subiremos y lo que nos dé tiempo, hasta las 2 tenemos tiempo, que hay que estar un poco antes, a la 1 y media, y ya está. En la que os digo, quien quiera hacer las excursiones por libre, no os asustéis, porque al fin y al cabo da tiempo, veis más cosas, vale, y incluso a veces son más baratas que las que son organizadas, porque lo que hemos hecho al principio del vídeo, que los del mismo crucero han estado nada y menos. Nosotros llevamos aquí un buen rato y ya hemos hecho fotos, hemos hecho el vídeo y ya pues nos da tiempo de todo. Ahora es bajar y dejar el coche, y encima bajando es más rápido que cuesta para abajo. Yo me quedo verdaderamente aterrorizado porque las excursiones, esta excursión, ¿cuánto costaba esta excursión? ¿Con Fuimancruz, el mismo crucero? Sí. Alrededor de 100 euros. Alrededor de 100 euros Incluso más. para subir aquí, que al final lo disfrutan más yendo por libre, porque el autobús, fíjate que hemos llegado y ya se estaban bajando. O sea que habrán estado 5 minutos. Nada, y la excursión también organizada de estas también, de short y excursión para crucero, también cuesta unos 60 euros. Yo de verdad que no quiero animar a nadie a que haga lo que yo digo, pero es que se puede hacer por libre. Si tú te lo organizas con tiempo, lo disfrutas más, estás el tiempo que te da la gana y encima te cuesta más barato. Yo la verdad es que sigo pensando que disfrutas las excursiones más haciéndolas por tu cuenta. Ves los que quieres, mira, quiero ver esto, pues lo hago yo por mi cuenta y ya está. Y te ahorras un dineral. La gente yo creo que se va a gastar en excursiones, porque al final son 2 personas mínimo. 1000 euros cada uno por lo menos. 1000 euros más. Es una barbaridad. ¿Qué has hecho? Porque frena demasiado de golpe. Y eso es lo que ha pasado, que se ha calado. Se ha calado, no que sé. ¿Cómo vas, conductor? Yo muy bien. ¿La bajada más difícil que subir o qué? No, es más fácil. Lo único que como son curvas muy cerradas hay que tener mucho cuidado. Se embala más, ¿no? Sí.
Estoy por comprármelo. Ah, yo me lo compraría, porque esto no se cala, has dicho, ¿no? No. Qué maravilla, tío. ¿Qué dices? Que es bonito y raro a la vez, porque parece que sea como de cuento, como algo artificial, Ya. de un escenario. Y es que lo digo, pero es que es súper Es real. que nos repetimos, pero es lo que sientes. Lo ves todo tan bonito que parece que no sea real, que estamos dentro de, yo que sé, de un parque temático así, de cosas así, de casitas y de rollos. Pero es súper Pero es real, real, es es un real. pueblo pequeñito de 200 habitantes. A eso quiero deciros, que el GPS nos estaba dando información. El pueblo en sí tiene solo 230 habitantes. Hemos escuchado también que dispone de una escuela, dispone de una residencia para ancianos, una fábrica de chocolate, han dicho también, una terminal de cruceros, que por eso en verano siempre hay más afluencia de gente, porque es un sitio que visita Sí, mucha gente. que llega entre 150 y 200 cruceros en el... Hay tiendecitas así de regalos y también he escuchado que hay una mercería y ya está. O sea, tú imagínate que aquí, bueno, me voy a dar una vuelta, ¿qué te vas a mirar las orugas en los árboles? Porque aquí, sí, mira lo que tienes. Qué guapo, tío. No dirás que no, ¿eh? Sí, súper bonito. Bueno, y ahora nos vamos a la otra cosa que teníamos planificada para hacer, que no sé el nombre que tiene, No me pero acuerdo. si os dais cuenta es desde el puerto, en una dirección que pone waterfall, que serán cascadas de agua, andando. Waterfall walking. Tío, el inglés, el noruego. Nosotros somos más patéticos para hablar. Y aquí os muestro el único colegio del pueblecito, con su casita, sus columpios. Es curioso de ver. Sí, creo que es por ahí. Lo que veo es mogollón de sitios con parking, digo, con camping aquí, ¿eh? Mucha gente con caravanas, Que se estira mucho. con autocaravanas. Llegando a la zona donde vamos a subir unas escaleritas de madera con un puentecitos, donde están las cascadas. Ahí no vamos a hablar porque con el ruido de las cascadas estoy seguro que no se va a escuchar nada de lo que hablemos. Pero bueno, el paisaje seguro que es impresionante. Y igual que lo vemos nosotros, lo vais a ver vosotros también. Veréis qué Y bonito al final es. de todo eso está un museo de Jim Janker. ¿Un museo? Sí, un museo que ¿Pero hay. un museo de qué? De la historia de aquí del pueblo. Vamos a ir. Es pagando, creo. Pagando, nosotros somos duty free. Duty free. Mira de dónde viene el agua, ¿eh? Aquí estamos viendo que una vez arriba, cuando ya has visto la cascada esa que cae, tienes diferentes rutas. Te pone en verde si son así más flojitas o más duras, ¿sabes? Las rojas, por ejemplo, son las más complicadas de hacer. Por el tiempo que tenemos deberíamos de hacer una de 1,5 kilómetros, 3, 1,5 kilómetros, alguna de esas. Sí. ¿Nos arriesgamos a ver un poquito por dentro las cosas o qué? Mira, aquí está el mapa. Nosotros ahora mismo estamos aquí, donde pone la Q. Es que esto... Y todo esto son rutas que hay. Vaya barbaridad.
¡Ah! Es que me ha picado eso. Y la ruta nos lleva a la carretera. Oh my god. Un dato curioso, José, que estaban comentando el otro día, es que en casi todas las casas hemos visto camas elásticas. Sí, que es porque los niños, por algo de los niños, tiene que... Por algo de los niños y la vitamina D, pero no entiendo por qué saltando les va a dar más sol. La verdad, se ve que es como algo obligado aquí o que todo el mundo lo tiene. No sé. Y está relacionado con la vitamina D, los rayos del sol y todo el rollo. Se ve que saltando cogen más esa vitamina, no tengo ni idea. Posiblemente, no sé, tampoco lo sé. Y ahora vamos a darnos un paseo por la carretera para abajo mientras bajamos a ver todo lo que hay por aquí. Estoy viendo otro camping. Me ha picado un bicho, pero un bicho de estos no un bicho cualquiera, que estaba notando cómo me picaba en el momento y encima me ha sacado hasta sangre. Le apretabas la carne y sacaba sangre. O sea, aquí los bichos son potentes. Aquí lo bueno, que bajes por donde bajes te encuentras algo. Mira la cascada del fondo que la vamos a ir a visitar. Sí. Se ve que eso es muy típico de aquí que se va a llegar. Aquí estamos como abuelos, asentados. Aquí estamos acomodados, pero bueno, no como abuelos, esto es para disfrutar el paisaje. Estamos aquí sentaditos después de la ruta, observando todo, ya está. ¿Qué quieres hacer más? Aquí no tienes que visitar iglesias, catedrales, ni nada de eso, es relajarte y disfrutar de la natura. Y aquí tenemos estas vistas. Nos hemos sentado aquí porque hemos parado en una panadería y hemos comprado para un picoteo aquí al lado del fiordo. Con un brownie de chocolate, ¿creo que es? Sí, un chocolate dream se llamaba. Y esto de helado de vainilla o algo así. Esto es algo de vainilla que como lo he visto diferente a lo que hay allí, digo, pues mira, voy a probar algo diferente porque tú te has cogido un brownie normal y corriente. Estamos en los souvenirs. Esto es lo que os digo, que los regalitos, mira, 219 este troll. 219, ¿cuánto es, José? Pues son 22 euros, ponle 22 euros. Casi 22 euros un muñequito de estos. Sí. Es que se hace caro, la verdad. Son graciosos los detalles, pero un imán, por ejemplo, 59. Que siempre es ponerle la coma, son como 5,90, aunque fuera un poco menos, 5 euros. Un imán, este son 39, son como 4 euros. Es que tú fíjate, 69, que son casi 7 pavos, un imán. Y sin un lápiz, 4 euros. Tío, qué fuerte, ¿no? Bueno, y finalizamos Jairanch. Mira, creo que esta vez lo he dicho bien, o no, no lo sé. Y toca puntuar este sitio antes de irnos al siguiente, que hoy tenemos 2 destinos, que vamos a estar ahí 1 hora y media. Se ve que solo hay que ver una cascada, ¿no? Sí, y un poco más. Vale, pues es más pequeño que este pueblo. A este sitio yo vuelvo a darle un 9.
Creo que está repleto de naturaleza, que es lo que a mí me gusta, sitios muy chulos, sitios mágicos, de cuento, así que le doy un 9 yo. Y yo también le voy a dar un 9 porque me ha parecido un sitio fantástico, de cuento, parece todo como un decorado, pero es todo real. Así que de momento va ganando este sitio de los 3 que hemos visto. Si no habéis visto los anteriores vídeos, os los voy a dejar aquí arriba para que accedáis a ellos y veáis lo bonitos que son también y la puntuación que le hemos dado. A partir de ahora, cada domingo a las 8 de la tarde, un nuevo vídeo. No olvides suscribirte y darle al like. Y ya sabéis, si queréis saber un poco más de nosotros, de los viajes y todas las cosas que hacemos diariamente, ya sabéis. Cada domingo a las 8 de la tarde, un nuevo vídeo en Escapadas Blogger.